Perdón, no escuché. Sí, sí la estamos viendo. Muy bien. Entonces, es la siguiente presentación. Vamos a ver los genes. Hay que enfatizarlo. Las células tumorales tienen alteraciones genéticas, tienen cambios genéticos. Generalmente decimos que son mutaciones, pero podría ser epigenético, o sea, podrían ser modificaciones en la expresión de los genes, no tanto alteraciones en el gen mismo. Mutación es una alteración en el propio gen. Si no existe la alteración en el propio gen, pero se modifica su expresión, entonces decimos que es una alteración epigenética. Cualquiera de las dos puede llevar a cambios tumorales. La forma tradicional de entenderlo es hablar de mutaciones, pero hay que insistir que lo tradicional no es lo único. Bueno, comenzamos entonces. Ahí ven ustedes la primera línea. El cáncer es una enfermedad. Esa frase es equivocada. Debe ser los cánceres son un grupo de enfermedades, porque la clase pasada les comentaba que en realidad son muchas enfermedades que se parecen entre sí porque tienen una masa de células anormales, etcétera, etcétera, lo que ya vimos. Pero son muy diferentes entre sí. Inclusive el mismo tipo de tumor en varias personas es diferente uno al otro, porque en cada persona las mutaciones no son exactamente las mismas. Así que los cánceres son una enfermedad causada por mutaciones de cierto número de genes. Hay unos 20.000 genes en el ser humano. No es una mutación del cáncer, son muchas mutaciones. De hecho, podemos decir que no existe la mutación del cáncer porque una sola no alcanza para que una célula se convierta en tumoral. Se necesitan cientos o miles de mutaciones para que esto ocurra. Así que hay genes que facilitan que la célula se vuelva tumoral y otros no. En alguna clase pasada les dije también que no cualquier mutación lleva a cáncer, solo algunas mutaciones que afectan a ciertos genes, que ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Por qué se dan estas mutaciones? Bueno, hay factores ambientales, y aquí rápidamente decimos que son agentes químicos, radiación o agentes infecciosos. Generalmente son virus, pero por ahí hay una bacteria, el Helicobacter pylori, que también participa en esto. Pero no todos son agentes ambientales, también puede ocurrir espontáneamente. Recordemos que toda división celular tiene un margen muy pequeño, pero existe, de mutación. Así que por eso decía, la única manera de no tener cáncer es morirse, porque desde el momento que tengamos células en división en condiciones normales, hay un pequeño riesgo de mutaciones y por lo tanto un pequeño riesgo de cáncer. Por supuesto, si desde el punto de vista químico nos exponemos a alcohol y tabaco, que es lo más común, o medicamentos o agentes quimioterápicos, o radiación, nos exponemos a radiación de una planta nuclear o de una bomba atómica, bueno, eso es rarísimo, pero ha ocurrido. O más comúnmente radiación solar, por ejemplo. Entonces podemos tener también cáncer o los virus. Así que sobre lo normal que sería vivir y tener en estado de salud divisiones celulares, se añade los tres que estamos viendo anteriormente. Y por último, puede ser el caso que haya alteraciones en las células, en los genes, que se hereden. Tiene que estar en la línea germinal, o sea, los espermatozoides y los ovocitos secundarios u óvulos, como dicen, tienen que tener ya un defecto que se va a pasar a la descendencia. Y ese defecto es el que puede determinar que aparezca o no cáncer. Los tres pueden consistir, no tienen que ser aislados, es uno, dos o los tres, es algo importante. Así que al final y al cabo, los cánceres son enfermedades genéticas, pero son muy diferentes de las otras enfermedades genéticas que hemos visto, las que ya comentamos, herencia mitocondrial, impronta genómica, autosómicas recesivas, dominantes, mutaciones puntuales, etc. Eso se refiere a cualquier enfermedad. Aquí es distinto porque las células que tienen esas alteraciones genéticas se comportan de manera diferente. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, es muy importante. Bien, ¿y cuáles son los genes que producen cáncer? Aquí vamos a aclararlo. Hay 4 grupos. Los genes que regulan la proliferación celular. Todas las células del cuerpo, bueno, no todas, perdón, la gran mayoría de las células del cuerpo pueden dividirse.
La división de una célula está estrecha y estrictamente regulada por X cosas, lo que ustedes quieran. Pero al fin y al cabo son genes que se expresan y solo si se expresan esos genes la célula se puede dividir. No hay que olvidar que la información genética que todas las células tienen es una información que determina cómo se organiza la célula, qué partes va a tener. La parte estructural, la parte funcional, que ustedes ya aprendieron en fisiología, en bioquímica, en histología. Y esa información tiene que ser exacta. Exacta en el sentido de que lo que resulte de esa información tiene que ser una función normal. No se puede tolerar una modificación en esa información, o sea, una mutación, que dé una información falsa, equivocada, como la quieran llamar, y que resulte en una función normal de cualquier tipo. Entre ellas, que la célula se convierta en gaseosa. Así que la regulación estricta de la división celular, de la proliferación celular, pues, las divisiones celulares, es mandatoria para que la descendencia se mantenga sana, o al menos en las mismas condiciones de salud que tenían los antecesores, los progenitores, pues. Si una célula tiene alteraciones genéticas, ya lo vimos en la primera parte del primer módulo, tiene dos opciones. La primera, reparar su ADN. Si lo repara, está muy bien. Si no lo puede reparar, pasa a la segunda, morirse por apoptosis. No hay de otra. Bueno, eso es lo normal. Pero ocurre a veces que la célula no se muere y persiste. Y entonces surgen problemas, surgen enfermedades genéticas o cáncer, como estamos viendo ahora. Así que repito, hay genes que regulan la proliferación de las células. A esos genes se les llama protooncogenes. La historia de este nombre es un poco complicada. Vamos a irnos para atrás, unos 30, 40 años. Y en algún momento, cuando se empezaban a estudiar los tumores, se encontró que en las células tumorales hay genes que definen o determinan que la célula prolifere en exceso. Hay que recordar que la hipótesis, bueno, la propuesta más común sobre tumores es afirmar que el tumor se forma porque proliferan las células, se dividen sin control y por eso aparece el tumor, aparece la masa tumoral que va creciendo. Esa es la idea fundamental. Entonces resulta que en estas células tumorales los genes que regulan la proliferación estaban mutados y se les llamaron oncogenes. Esa es la idea acá, oncogenes. Bueno, hasta ahí va bien todo, pero al seguir estudiando ahora las células normales, no las tumorales, las normales, se encontró que esos genes alterados que determinaban que la célula proliferara existían en la célula normal también. Solo que ahí eran genes normales, no estaban mutados. ¿Y cómo le vamos a llamar al gen normal? Pues protooncogen. Es el gen que es normal, que cuando muta y se convierte en gen de cáncer, entonces se va a llamar oncogen. Esa es toda la historia. Cuando ustedes escuchen protooncogen, pertenece al grupo de genes que regulan proliferación celular. Y cuando escuchen oncogen, se refiere a un gen mutante presente en células cancerosas que regula o facilita que la célula tumoral prolifere en exceso, como se lo quiera llamar. Esa es la idea básica de estos dos nombres que se tienen que aprender. Primero, porque es pregunta de examen, o al menos en un examen puede venir una pregunta en la cual se diga esto y no tengo yo que explicárselos a ustedes porque ya lo deben saber. Y segundo, porque cuando lean ustedes alguna revista, algún libro, así va a venir. Y se supone que ya lo saben. Es como cuando alguien les menciona a ustedes hormona de crecimiento, o célula folicular del tiroides, o primer par craneal, etcétera, o segundo par craneal, como ustedes quieran. Ya saben de qué se trata. No tienen que venir a explicarles de qué es, porque ya lo estudiaron ustedes. Así que cuando hablen de oncogen y protooncogen, ya deben saber dónde va. Los oncogenes pueden representar diversos genes de diversas porciones o segmentos de la cadena de reguladores de proliferación. Hay factores de proliferación, receptores de factores de proliferación, transductores, transcriptores y genes que regulan la división celular. Ya se los comentaré a ustedes con más detalle
Es importante ver esto. O sea, no es un solo gen, en realidad este grupo se divide en varios grupos de genes, esa es la idea. Y se consideran genes dominantes. Recordemos que todos los genes vienen de a dos, porque recibimos dos juegos de genes, uno de papá y otro de mamá. Y basta con que uno de los dos esté alterado para que esto ocurra. Los se llaman así, genes dominantes, esa es la idea fundamental. Bien, primer grupo fueron los genes que regulan la proliferación celular. Segundo grupo, los genes que inhiben la proliferación celular. Repito, el primer grupo son los genes que inducen la división celular, proliferación celular. Segundo grupo, el que estamos viendo ahorita, los que evitan, los que inhiben que la célula se divida. Y se les llama genes supresores de tumor. El nombre no es muy correcto, porque estos genes supresores están presentes en células normales y, por supuesto, en células tumorales. Pero como se describieron también primero en tumores, como le pasó a los oncogenes, pues así se llaman, los genes supresores de tumor. Pero son genes normales que están presentes en células normales habitualmente, pues esa es la idea. Pero antes de continuar hay que explicar, bueno, ¿por qué necesito un gen supresor? Vamos a usar una analogía un poco chapa si ustedes quieren, pero espero que se entienda. No es muy buena la analogía, pero ayuda a entenderlo. Imagínense ustedes un automóvil. El automóvil lo enciende, pero el vehículo está parado. ¿Qué necesitan ustedes? Voy a simplificar la idea. Ya sé que tienen que mover la palanca en velocidades, lo que ustedes quieran, pero bueno. ¿Qué necesitan ustedes para que avance? Apretar el acelerador. Esa es la idea de los genes promotores de la proliferación. Los protocogenes que estábamos viendo antes, solo son oncogenes. Son genes que van a hacer que la célula avance por el camino de la división celular. Si la célula está normal, estos genes actúan y la célula se divide. Es algo así como que su coche está bien, aprietan el acelerador y su coche avanza. Ahora bien, vamos a pasar a este grupo, los genes supresores del tumor. ¿Qué ocurre si la célula va a dividirse, ya recibió la señal de división, pero hay algo anormal? Tengo que meter el freno. Esa es la idea. Los genes supresores del tumor frenan o detienen el intento de proliferación celular. Regresamos al ejemplo del coche. Ya empezaron ustedes a moverse, apretaron el acelerador. Pero resulta que hay un bache, una banqueta, una persona delante del vehículo. Tienen que parar. Entonces necesitan un freno. Si no frenan ustedes, van a tener un accidente, pueden lastimar a alguien o lastimarse ustedes o destruir su vehículo. Así que, una vez más, pónganse ustedes a pensar qué es más importante, el acelerador o el freno. Yo digo que el freno, porque si no acelera el coche y se queda parado, no pasa nada. Ahí se quedan ustedes en su carro, ya estuvo. Pero si ese vehículo se mueve y no para, va a ser un desastre. Así que ese ejemplo chafa espero que permita entender que los genes supresores del tumor que detienen la proliferación son importantísimos para evitar la aparición de células cancerosas. Así que normalmente previenen la proliferación fuera de control y cuando se alteran, cuando mutan, entonces aparece lo que se llama el fenotipo transformado. Esta frase aquí de ver el cursor tiene que explicarse. Recuerden que cuando hablamos de patología celular, dijimos que hay adaptación celular. Recordarán ustedes, ¿no? Metaplasia, hiperplasia, hipertrofia, atrofia, las cuatro. Y dijimos que la adaptación celular es un cambio en el estilo de vida de la célula. No cambia su genoma, no hay mutaciones. Bueno, eso de no hay mutaciones, ya les dije que no es tan correcto. La hiperplasia y la metaplasia pueden tener mutaciones, pero muy discretas. Luego se los comentaré a ustedes. Pero vamos a dejarlo así de una manera sencilla. No hay mutaciones. Esa es la adaptación. Cambia su estilo de vida. Estaba gorda, se hizo flaca, atrofia, ¿no? Estaba flaca, se hizo gorda, hipertrofia, lo que ustedes quieran. Adaptación, vuelvo a repetir por quinta vez. Otra cosa que vimos fue lesión celular, la célula dañada. Ya lo vimos, no se los voy a explicar. Bueno, y ahora viene la palabra transformación celular.
Ya saben ustedes que en patología usamos palabras con un sentido muy diferente del que ustedes ven en otras especialidades médicas. Por ejemplo, agudo y crónico, se los comenté a ustedes en inflamación, no tiene nada que ver con el tiempo. Es una descripción morfológica. Pues la palabra transformación aquí significa que la célula de normal pasó a neoplásica. Transformación significa el cambio de la normalidad a lo neoplásico. Así que cuando vemos esta frase, fenotipo transformado, significa que la célula ya es tumoral. No nos dice si es benigno o maligno, solamente que es tumoral, eso es todo. Que ha cambiado, ha mutado en estos genes que estamos viendo y es tumoral. Ahora, estos genes, supresores de tumor, son recesivos. Los dos alelos, las dos copias que recibimos, tienen que estar alteradas. Basta con que uno esté bien para que no haya ningún problema. Tienen que estar los dos alterados. Y regresamos con la idea del freno, del vehículo, perdón, del automóvil. Ya sé que es un ejemplo malo porque, bueno, pero espero que se entienda. ¿Cuántos pedales necesitan para acelerar su coche? Uno, que le mete más gasolina al motor para que haya más explosiones, etcétera, y se mueva más rápido. Pero el coche en realidad tiene 4 frenos, aunque es un pedal, son 4 frenos. Al fin y al cabo no es el pedal el que frena, sino los mecanismos, ya sea balatas o frenos de disco que están en las llantas, son 4. Pues puede fallar uno, te quedan 3. Pueden fallar 2, te quedan 2. Así es que necesitarán fallar, no sé, 3 o 4 de los aparatos para que el coche así que no se pare. Y es lo que ocurre aquí con los genes supresores del tumor. Tenemos 2. Bueno, falla uno, nos queda el otro, no hay problema. Tienen que fallar los 2 para que realmente aparezca el tumor. Esa es la idea de los genes supresores del tumor. Se consideran recesivos y por lo tanto tiene que ser homocigoto para la alteración, para la recesión, para que aparezcan los tumores. Y como ven hay 2 grupos generales. Gobernadores, que son frenos importantes en la proliferación, y guardianes, que determinan si hay o no hay daño. Son sensores de daño. Esa es la idea fundamental. Bien, ya fueron 2 grupos, repetimos, hasta el cansancio y el fastidio. Los que inician la proliferación y los que detienen la proliferación. Tercer grupo, evasión de apoptosis. Ya saben que las células se mueren. Mucha gente piensa que se mueren por lesión, no es así. Bueno, por supuesto se mueren por lesión, me estoy expresando mal. Se mueren por lesión. Lo que quiere decir es que la causa más común de muerte es apoptosis, porque es lo que vemos en circunstancias normales. La célula envejece, se muere y es sustituida por otra. Por supuesto que hay otros tipos de muerte, ya lo revisamos cuando vimos muerte celular, pero de momento vamos a dejarlo así, en apoptosis. Así que la célula, cuando cumple su ciclo de vida, va a morir. Como el eritrocito, cuando cumple sus 120 días que dicen los libros. O el neutrófilo, que vive como 6 días, lo que ustedes quieran. Se muere. Por viejo, por lo que ustedes quieran, entra en apoptosis y se muere. Pero ¿qué va a pasar si no se muere? Recordemos que la apoptosis no es un fenómeno pasivo. La apoptosis es un fenómeno activo. Requiere energía. Requiere una inversión en síntesis de moléculas, como las caspasas que estudiamos, para que se muera la célula. Y si esto no ocurre, pues no va a haber apoptosis. Así que tiene que haber genes que induzcan o eviten la apoptosis. ¿Se acuerdan ustedes que hay moléculas proapoptóticas y moléculas antiapoptóticas? Si favorece la evasión de la apoptosis, las células no se van a morir. Y aquí viene el punto importante. Recuerden ustedes que les dije que el dogma establece que un tumor se forma por proliferación celular. Por eso es tan importante entender que hace que las células aumenten la cantidad de divisiones celulares para que haya un mayor número de células y aparezca el tumor propiamente dicho. Bueno, ahora imagínense ustedes que lo importante no es que las células proliferen, sino que las células no se mueran. O sea, el tejido normalmente tiene divisiones celulares para sustituir a las células que se mueren. Digamos que casi todos los tejidos están así.
Se muere una célula, se forman otras. El mismo número de las células que se murieron es el que se formó. Así que no varía el número de células en el órgano o tejido y conserva su mismo tamaño y su misma forma. Esa es la idea general de nosotros los adultos que ya no vamos a crecer. Crecemos a lo ancho, pero ya no a lo alto, ¿no? Pero bueno, no vamos a crecer para no tener altura. Pero ¿qué ocurre si las células no se mueren? Van a aumentar su número. Así que hay un tumor, que es la leucemia linfocítica crónica, que se caracteriza por eso. No quiere decir que sea la única, ¿no? El único tumor. Hay otro, es el más clásico en este sentido. Es un tumor que aparece muy lentamente y se desarrolla a lo largo de muchos años, porque no es tanto el que haya proliferación, sino el que haya evasión de la muerte. Así que ya tenemos dos mecanismos por los cuales pueden aparecer tumores. Primer mecanismo, el más importante, el más común seguramente, proliferación celular. Segundo mecanismo, evasión de la apoptosis, la célula no se muere. Así que no vayan a creer ustedes el dogma completo de que es un tumor es por proliferación celular. Sí, es cierto, pero no en todos los casos. Bien, entonces hay una mejoría en la supervivencia de la célula. Los genes de esta clase protegen contra la apoptosis, como hemos dicho. Y los genes que promueven la apoptosis ya no se expresan o están inactivados. Esa es básicamente la idea. Entonces se consigue la evasión de apoptosis. Bien. A ver qué me falta acá. Bueno. Hay otro grupo que su libro no le hace mucho caso, el cuarto grupo, lo está mencionando en otro sitio. Y es los genes que reparan el ADN. Es el cuarto grupo. Voy a repetirlo una vez más. El primer grupo son los genes que inducen la proliferación. El segundo grupo son los genes que evitan la proliferación, genes supresores de tumor. El tercer grupo son los genes que regulan la apoptosis, en este caso evasión de la apoptosis. Y por último los genes reparadores de ADN. Los genes reparadores de ADN no causan cáncer, estrictamente hablando. Lo que ocurre es que, recordemos, una célula con daño del ADN tiene la opción de reparar su ADN. ¿Qué produjo el daño? ¿Quién sabe? No nos interesa. Lo que nos importa es que ya está daño del ADN y debiera repararse. Pero los genes reparadores están alterados y no se repara la lesión. Así que lo que ocurre con los genes reparadores no es que produzcan cáncer, sino que no reparan la lesión del ADN y esto favorece la aparición del cáncer. Esos son los cuatro grupos importantes. Bueno, y aquí se menciona este otro grupo, según su libro, genes que regulan la interacción entre células tumorales y células del huésped. Esto es una forma diferente de verlo, más reciente, pero también es importante tenerlo en cuenta. Estos genes facilitan e inhiben el reconocimiento de células tumorales por el sistema inmune y cuando hay mutaciones, pues le permite a la célula tumoral evadir la respuesta del huésped y por lo tanto sobrevivir. Esa es la idea. Las mutaciones, como les decía, pueden estar presentes en la línea germinal, por lo tanto en todo el cuerpo, y las personas que tienen esas mutaciones pueden tener un riesgo mayor de cáncer. Esto tiene que ver con la forma en la que se va desarrollando, puede aparecer los tumores. Esto de la evasión del sistema inmunológico es variable y en realidad aquí sugiere que es una alteración importante y vaya, sí lo es, pero hay que modificarlo un poco. Lo que ocurre en realidad es que la célula tumoral puede desarrollar una tendencia a causar inmunosupresión, pero eso va después de que aparezca la célula tumoral. Entonces, esta interacción entre células tumorales y células de huésped no queda muy clara sobre si ocurre antes de que aparezca la célula tumoral o después de que aparezca la célula tumoral. Por eso a mí me causa problema este grupo. Prefiero pensar en los cuatro primeros que les comentaba a ustedes. Cuando hablo de que hay alteraciones en los genes que inducen la proliferación, que evitan la proliferación, que evitan la apoptosis o reguladores o reparadores del ADN, todos son genes que se alteran antes de que la célula se convierta en tumoral. Y precisamente por eso, al alterarse esos genes, es que la célula se convierte en tumoral. Por eso esos cuatro grupos son tan importantes. Bien, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario.
Nada, bueno. Estos cambios genéticos que vemos en los tumores, les decía, son muy variables. Pueden ser desde mutaciones puntuales, en las cuales un solo nucleótido sea alterado, hasta alteraciones graves en la estructura del cromosoma. Muchas veces estas alteraciones ocurren al azar. De hecho, es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos. Y esto es importante porque precisamente por eso podemos afirmar que cada tumor es diferente del otro. Voy a tratar de explicarme en esa idea. Por ejemplo, tenemos a 10 mujeres que tienen cáncer de mama. Los que ya estudiaron cáncer de mama saben que hay varios tipos de cáncer de mama, entonces vamos a ponerle un nombre, carcinoma ductal de mama. El tipo usual, el tipo más común. Entonces son 10 mujeres con carcinoma ductal invasor de mama. Bueno, resulta que cada una de ellas se comporta de manera diferente. Y eso es una realidad. A algunas les va muy bien y a otras les va muy mal. ¿Y por qué razón? Si las 10 mujeres tienen el mismo tipo de tumor en el mismo órgano. Pues porque los 10 tumores son distintos. Porque tienen mutaciones diferentes. Aunque el aspecto en general es el mismo, no son iguales. Un ejemplo, una similitud para darlo a entender. Imagínense ustedes a un yucateco común y corriente. El estereotipo del yucateco, ¿no? Chaparro, prieto, gordo, panzón y cabezón. Vamos a ver, yo soy yucateco también, antes que empiecen a decir otra cosa. Ese es el modelo chafa. Algo así como el finado Armando Manzanero. Ya saben, era yucateco de pura cepa y era precisamente así, ¿no? Chaparro, prieto, gordo, panzón y cabezón. Bueno, pues piensen ustedes en un noruego. Nunca he estado en Noruega, ni conozco a los noruegos, pero lo que he visto en películas se los imagina a uno rubios, altos y delgados, de ojos azules. Ese es el estereotipo. Pero, ahora en la realidad, ¿realmente los yucatecos son todos prietos, gordos, chaparros y panzones? Claro que no. Hay un montón de yucatecos de diferentes tipos. Si ustedes salen a la calle y van a una plaza, van a encontrar a muchas gentes nacidas en Yucatán, hijos de yucatecos, que tienen aspectos distintos. Y seguramente si fuéramos a Noruega pasaría algo parecido. Quizá hay un estereotipo, un patrón, pero igualmente habría noruegos chaparros o panzones, prietos allá. No sé si hay prietos, pero en fin, no hay tanto sol por allá, pero bueno. Así que eh, pensar que porque uno es yucateco, o porque uno es noruego, o porque uno es canadiense, tiene cierto tipo, no es exactamente igual, es algo que ocurre con los tumores. Y luego, continuando con la analogía, aún pensando que los yucatecos fuéramos más o menos iguales todos, tampoco nos dedicamos a la trova ni a cantar música yucateca o a bailar jarana todos, ¿sí? Algunos les gustan otro tipo de música o hacen otras actividades. Los yucatecos somos muy variados, aunque seguimos siendo yucatecos. Este ejemplo malo que les doy, espero que se entienda, se puede aplicar al cáncer de mama en el ejemplo imaginario que les decía. Tenemos a 10 mujeres, cada una con un tumor de mama de tipo ductal. Pues, correcto. Cada tumor va a tener un pronóstico diferente. Alguno va a ser un poco más agresivo que el otro. Alguno va a producir un poquito más de tubitos que el otro. O sea, recuerden que son adenocarcinomas, producen glándulas. Las glándulas tienen aspecto tubular, pero a veces la glándula no se ve, tampoco diferenciada, entonces no forma los tubitos. O si se ve, está muy bien diferenciada y forma los tubitos que se parecen al tejido mamario, etcétera, etcétera. O tiene más mitosis, o tiene menos mitosis, o el núcleo es más alterado, o el núcleo se parece más a lo normal. Así es que, aunque son 10 tumores imaginarios en esos 10 pacientes, son diferentes y su pronóstico es diferente. Y eso se debe a que tienen mutaciones diferentes, aunque sean el mismo tejido. Espero que eso permita entender. Por eso también me adelanto, cuando ustedes ya prepararon su trabajo, habrán visto el pronóstico. El pronóstico nunca se da para un paciente, se da para un grupo de pacientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que si alguien les pregunta a ustedes, un paciente, por ejemplo, doctor, tengo cáncer. Me dicen que tengo cáncer de hígado. Dígame cuánto tiempo voy a vivir. El paciente quizá quiera saber eso con toda razón. Dice que tienes cáncer y te puedes morir, pues quiere saber uno cuánto va. Entonces, si el médico es un estúpido, no sabe nada, le va a decir, le quedan 6 meses de vida, o le queda 1 año de vida. ¿Por qué digo que es un estúpido? Porque eso no se puede decir de este cáncer que estoy viendo.
porque yo no sé qué mutaciones tiene. Una persona puede tener un cáncer y vivir 20 años, y otra puede tener el mismo tipo de cáncer y morirse en 6 meses. Pero no sabemos quién es quién ni cuánto va a vivir cada quien. Si ustedes revisan sus trabajos o sus artículos que han consultado, ustedes verán que les hablan de porcentaje de sobrevida a tanto tiempo. Por ejemplo, que si el paciente tiene un tumor en estadio 1, X, el tumor que ustedes quieran, por ejemplo, su sobrevida es de 90% a 5 años, o 95% a 5 años. Quiere decir que 95 pacientes de 100 en el mismo estadio 1 con el mismo tumor van a estar vivos en 5 años. Pero ustedes no saben cuáles 95 de los 100. O dicho de otra manera, cuáles 5 sí se van a morir y cuáles no. Y como no lo saben, pues no puede uno decirle al paciente, a este paciente imaginario que aquí me está preguntando cuánto va a vivir, vas a vivir tanto. No se lo puedo decir. Le puedo decir la cifra. Usted está en una categoría tal y se supone que en esta categoría 95% de los pacientes están vivos en 5 años. Ahora, si usted va a estar en el 5% que se muere o en el 95% que vive, no tengo la menor idea. Esa sería una forma más apropiada de decirlo. Y tiene que ver con todo eso que estamos comentando aquí precisamente. Las enfermedades genéticas ocurren al azar y son más o menos características, pero no son iguales en todos ellos. Bueno, regresando al tema que estamos viendo acá, les decía que hay muchos cambios, muchas mutaciones, y en algunos tumores, no en todos, los cambios son más o menos consistentes. Y estos cambios son tan típicos que pueden ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, que es una translocación específica que facilita el diagnóstico de un tipo de tumor, que inclusive participa en el pronóstico. Si se encuentra la mutación, la sobrevida es mejor que si no la tiene el paciente. Pero esto no es lo habitual, ¿eh? Repito, lo más común es que haya muchas mutaciones y sean muy variables en cada tumor. Bien, los cambios genéticos que alteran la actividad de diversos tipos de genes, como decíamos, y le da a la célula una ventaja selectiva, contribuyendo a los marcadores de cáncer. Esto de ventaja selectiva hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿no? La célula tumoral tiene mutaciones, pero nunca sabemos qué mutación va a aparecer. Voy a tratar de explicarme sobre esta idea. Imagínense ustedes a una persona que recibe una ventaja, más bien no una ventaja, perdón, un cambio. Y este cambio puede ser ventajoso o no ser ventajoso. Esta es la idea. Si la célula tumoral recibe un cambio ventajoso, por ejemplo, tolerar un ambiente con poco oxígeno, obviamente va a prosperar en ambientes con poco oxígeno. Y si es parte de un tumor, el tumor va a crecer, aun cuando reciba poca irrigación sanguínea. En cambio, si el cambio que sufre la célula le da una desventaja, por ejemplo, que requiera mucho oxígeno, se va a morir más rápido. Y puede que el tumor no crezca si es que le falta oxígeno. Por eso la palabra cambio es muy peligrosa. Cuando ustedes escuchen a alguien decir vamos por el cambio o vamos a cambiar, pidan que les expliquen en qué consiste el cambio, porque si no, es un lío. Estoy recordando una mala película de hace mucho tiempo de un actor gringo muy malo que se llama Brendan, no me acuerdo qué. No sé si la hayan visto ustedes alguna vez. Algo tenía que ver con un diablo, aparecía un demonio interpretado por una actriz muy guapa y le ofrecía al sujeto algo para cambiar su vida. Lamentablemente cada vez que le cambiaba su vida le daba una desventaja, de tal suerte que pues no era realmente lo que esperaba. Recuerdo solo una de las situaciones, ¿no? Él quería ser un hombre muy popular con las mujeres y así lo conseguía. Le permitían ser tan popular con las mujeres que todas lo perseguían. Pero resulta que era gay. Pues de nada le servía ser popular con las mujeres porque no le interesaban. Y así se pasa la película entre bromas y demás. ¿Qué tiene que ver la película con el tema? Y lo que quiero decir es que las mutaciones que reciben los tumores, lo mismo pueden ayudar al tumor a mejorar que lo perjudican y hacen que no crezca o que se muera. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? Eso creo que no lo menciona su libro. Los libros habitualmente te dicen que el tumor va a prosperar y va a crecer porque es lo que vemos en la clínica. Sigo tratando de explicar en esto. El paciente que llega conmigo
El paciente que me va a ver porque tiene un tumor es aquel cuyo tumor está creciendo. Pero ¿qué ocurre si el tumor dejó de crecer o se murió? El paciente no me va a ver. Quizá el paciente ni siquiera se entere que tuvo un tumor, porque el tumor se murió solito. Es más, hay casos en los cuales el paciente sabe que tuvo un tumor, se diagnosticó el tumor y el tumor desapareció. Es raro, pero existe. Solo que a eso le llaman milagros. Y se ocurre en la gruta de Lourdes o en Fátima o en lugar de esos, pues aparece en el Vaticano, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero sabemos los que conocemos de tumores que aunque es raro, eso puede ocurrir. O más bien, es raro porque es lo que vemos, porque lo que no vemos es muchísimo más común. Ejemplo, espero no enredarlos. La mastografía. Hay estudios muy extensos, eso se hizo en Singapur, si recuerdo bien, hace varios años, o en Australia, ¿verdad? Allá por ese rumbo del mundo. Hicieron una revisión de 20.000 mastografías y encontraron que en X número de ellas había alteraciones mamarias sugerentes de tumor. Hasta allá correcto. Se pusieron a rastrear a las mujeres y encontraron que muchas de ellas que tenían las alteraciones sugerentes de tumor, en efecto, tenían tumor, había resultado un cáncer y se había operado y lo tratado como fuera. Hasta ahí lo que sabemos y lo que aceptamos. Pero resultó que había otro número de mujeres, y no despreciable, un número significativo de mujeres, que no acudieron a consulta. Y cuando algunas de ellas se las localizó y se les estudió de nuevo, ya no había nada. Ya había desaparecido la lesión. Y no estábamos bromeando, decimos que tenía en una mano la mastografía antigua con la lesión mamaria y en la otra mano la mastografía nueva sin la lesión mamaria. ¿Y qué pasó? Pues que se curó solito. Y entonces, los que sabemos de tumores, sabemos que lo que ocurre es que las mutaciones, como ocurren al azar, lo mismo perjudican al tumor que lo benefician. Si lo perjudican, significa que el tumor se muere solito, lo afecta el sistema inmune, es más sensible a la quimioterapia, bueno, a la quimioterapia, perdón, es más sensible a la hipoxia, por ejemplo, y se muere pues. Y en cambio, el tumor que tiene ventajas, que es más resistente a la hipoxia, que ocupa mejor los nutrientes, que crece más rápido, etcétera, pues es el que vamos a ver en la clínica como un tumor invasor que afecta al paciente. Esto es algo que a veces los libros no enfatizan de manera adecuada. Así que no vayan a pensar que las mutaciones son siempre una ventaja selectiva para el tumor. A veces lo perjudican y lo matan y son los que al final no vemos en la consulta. Por supuesto, a los que nos interesan son los que crecen y matan, ¿no? Si el tumor ya se murió, pues qué bueno para el paciente. Quizá nunca sepamos qué ocurrió en ello. Pero no vayan a pensar que es algo del otro mundo, eso existe. Bien, hasta aquí alguna pregunta, espero no haberlos enredado con tanta cosa. ¿Alguna duda? Bueno, no hay manitas levantadas. Continuamos. Las mutaciones son de dos tipos, cuando menos. Bueno, de varios tipos, de tres tipos, ¿verdad? Pero en cuanto a tumores son esas. Mutaciones conductoras. Mutaciones que alteran la función de los genes que se relacionan con el cáncer y contribuyen definitivamente al desarrollo y progresión del cáncer. Generalmente son adquiridas, a veces son heredadas y están estrechamente relacionadas con estos genes de cáncer. Así que son mutaciones muy importantes. Y hay mutaciones pasajeras. Son adquiridas que no afectan el comportamiento de la célula. Más o menos son pasajeros que se suben al camión, que se les ofrece el viaje, como decimos. Aparecen en todo el genoma, no necesariamente con los genes que relacionan con el cáncer. Y pues obviamente suelen ser mucho más comunes que las mutaciones conductuales. O al menos en algunos cánceres se ha visto que son mucho más frecuentes que ellas. Así que las mutaciones pasajeras no son fundamentales para el desarrollo del fenotipo transformado que hemos visto, de la célula cancerosa, pero sí pueden afectar el desempeño de la célula. Básicamente esa es la noción. Estas mutaciones pasajeras pueden aportar un análisis que da una evidencia definitiva del daño que va recibiendo,
Y pueden crear variantes genéticas que inicialmente pueden ser neutras, pero que a veces también dan ventajas selectivas. Esto es, si el metabolismo de la célula, por ejemplo, se modifica, puede facilitar que las modificaciones inducidas por los genes cancerosos, propiamente dicho, sean más útiles para el tumor que otra cosa. Vaya, quiero decir que las mutaciones puntuales no son necesariamente inútiles, pueden ser útiles para el tumor y favorecer su desarrollo. Mutaciones puntuales. Estas mutaciones, dado que modifican la lectura de la secuencia de nucleótidos, pueden participar activando o inactivando productos proteicos. Y esto pues es importante para entender lo que ocurre. Pueden convertir a un protocogen en un oncogen. Generalmente hay una ganancia de función. El ejemplo clásico es RAS, que se convierte en canceroso. Eso ya lo veremos un poco más adelante. Cuando esto ocurre en estos genes que producen que regulan la proliferación celular, pues son los oncogenes y protocogenes, pues generalmente se pierde ganancia de función, perdón. Ahora bien, el gen supresor, ¿cuál es su función? Evitar que haya proliferación. Así que cuando hay mutaciones puntuales en ellos, lo que va a hacer es perder la función. Y si se pierde la función de evitar la proliferación, ojo con la frase, perder la función de evitar, entonces se permite que haya proliferación. Esa sería la idea. Y un gen supresor de tumor muy afectado en este punto es P53. Y ya estudiaremos. Bueno, perdón. El gen se llama TP53. El producto de este gen TP53 es la proteína P53, que ya revisaremos. Puede haber rearreglos genéticos también, debido a estas translocaciones e inversiones que hemos comentado. Y estos rearreglos pueden activar a protooncogenes, porque permiten la sobreexpresión de esos protooncogenes. Es una primera situación. Pueden eliminar elementos reguladores, lo ponen bajo control. Esto lo observamos, por ejemplo, en el linfoma de Burkitt, una translocación 814. También puede haber sobreexpresión de gen MYC, por ejemplo, en el cromosoma 8. Se ven linfomas foliculares en los cuales hay translocaciones entre el 14 y el 18, etc. Yo en general no suelo preguntar mucho de estas cosas de translocaciones, excepto dos de ellas que ya veremos en clase, que es muy importante que lo sepan. Pero bueno, básicamente estos ejemplos sirven para ilustrar que un protocogen se sobreexpresa cuando se dan esos arreglos genéticos. También puede haber fusiones de genes, produciendo una especie de gen quimérico que da origen a una proteína quimérica. El ejemplo aquí es el cromosoma Philadelphia, que es una translocación entre los cromosomas 9 y 22. La colita del 9 se brinca a la colita del 22 y da origen a un nuevo cromosoma 22 más grande, que es el cromosoma Philadelphia. Perdón, es más pequeño que el normal. Y este cambio se ve hasta el 90% de los pacientes con leucemia mielocítica crónica. Y es muy característico. Se permite que un gen BCR del 22 se una a un gen ABL del cromosoma 9. Y esto va a facilitar que estos genes induzcan o permitan que las células de la serie blanca de la médula ósea, específicamente procesos mieloide, proliferen y se produzca ese tipo de leucemia. Bueno, los tumores del tejido linfoide y los linfomas suelen asociarse mucho con estos arreglos cromosómicos. Los linfocitos expresan diversas enzimas especiales y puede haber anomalías en estos genes que facilitan la recombinación. Entonces va a haber rearreglos genéticos que activan a los protooncogenes. Y esto se puede ver en los mismos tumores, en plasias mieloides y demás, y los linfomas que hemos estado comentando. Bueno, exactamente la causa de estos rearreglos genéticos, etcétera, no se conoce exactamente. Pero bueno, aquí están estas condiciones. El sarcoma de Ewing, por ejemplo, tiene un rearreglo, una translocación, el 11-22.
es más o menos característico, y eso crea un nuevo gen quimérico que facilita que aumente la transcripción de ciertos factores que facilitan la división celular, que tienen EWS y F11. También podría haber deleciones, o sea, la pérdida de algunos componentes o elementos del cromosoma. Esto ocurre sobre todo con genes supresores de tumor. Recuerden que es pérdida de función. Esto hace que se pierda la función de los genes supresores, como estamos diciendo. Deben perderse los dos alelos, o eso debe ocurrir en los dos alelos para que se pueda expresar y pueda darse el cambio genético. Recordemos que los genes supresores del tumor son genes recesivos, son frenos. Tienen que fallar los dos para que esto ocurra. Bueno, se inactiva un punto de mutación en un alelo seguido por una deleción en el otro. Entonces, por ejemplo, el retinoblastoma tiene defectos en el gen RB, que está en el cromosoma 13, en parte del brazo largo. Y también puede haber alteraciones de la proteína P53 en su gen que está situado en el brazo corto del cromosoma 17, como ustedes ven acá. Otro cambio son amplificaciones de genes. Estas amplificaciones de genes son muy importantes porque permiten que haya una hiperactividad del mismo. Y esto se lleva, pues, se da con facilidad en ciertos tumores. Pues. Hay cientos de copias de un mismo gen que se detectan fácilmente con técnicas moleculares y esto permite el diagnóstico de esos tumores con relativa facilidad. Inclusive en algunas ocasiones se pueden diagnosticar al microscopio, aunque no es lo habitual. El ejemplo clásico es el neuroblastoma. En el neuroblastoma hay dos cambios. Pueden presentarse microcromosomas, que casi le dicen en español, en inglés son Dobermans, que es un aumento notable de un gen de transcripción que se llama MYC. Como es el neuroblastoma, se le pone la N del neuroblastoma y sale NMYC. Y también podría darse el caso de que en vez de que haya estos microcromosomas, lo que haya es un aumento de la longitud en el sitio donde se encuentra alterado este gen. Entonces se ve un cromosoma mucho más largo, con una zona que se tiñe muy parejita, de tensión homogénea. Hay un dibujo en su libro que ilustra eso. Y otro cambio en otro gen que se puede ver es el de RB2, que es un receptor, también se le llama R2, como ustedes ven. Ocurre en cierto porcentaje de cánceres de mama y es muy importante porque cuando está sobreexpresado facilita cierto tipo de tratamiento para esas personas que mejora el pronóstico y mejora tratamiento de esos tipos de tumores de mama. De hecho, la sobreexpresión, la amplificación pues, de ese tipo de receptor es lo que permite la sensibilidad al tratamiento que les estoy comentando a ustedes. Bien, entonces ya tenemos mutaciones puntuales, amplificaciones, deleciones, arreglos. Otro cambio es aneuploidía. En este caso se refiere a que hay cambios completos de cromosomas. Esto es diferente del número haploide habitual. El número haploide son 23, el haploide son 46. El aneuploidía es cuando tenemos un número diferente de esos 47, 48, 49 cromosomas o 45, en fin, como fuera. Esto es bastante frecuente en carcinomas. Generalmente hay errores en la mitosis, lo cual permite que una de las células hijas reciba más cromosomas. Y esto es lo que va a llevar a este tipo de alteraciones. El cambio, como ven ustedes, puede ver en anafasia. Cuando no hay una estructura adecuada del uso mitótico, la célula puede morir, pero en fin, si se estructura adecuadamente, puede resultar lo que estamos comentando. Bien, el resultado al final, cuando hay más cromosomas, es que aumenta el número de oncogenes, por ejemplo. Este número de copias, pues incrementa la capacidad de los genes que facilitan la división celular. En el caso de los genes supresores del tumor, pues disminuye el número de copias y se reduce la capacidad de los genes supresores del tumor. Y aquí tienen ustedes algunos cambios que se ven en el cromosoma 8 en relación con MYC, en el cromosoma 17 en relación también con P53. Bueno,
Recuerden ustedes que cuando hablamos de gen no codificante, hablamos de que hay ARN, diferente del habitual que conocemos. Habitualmente nos enseña sobre el ARN de transcripción y el transferencia ribosomal. Y aprendimos que hay otros muchos tipos de ARNs, como el microARN, el ARN largo no codificante, etc. Y estos microARNs no se expresan en proteínas, pero sí participan en la regulación de otros genes. Recordarán que vimos las imágenes en su momento. Entonces, inhiben la expresión de ciertos genes después de que se han transcrito, ya sea dividiendo el RNA mensajero o bloqueándolo. Hay dos mecanismos más o menos. Y esto pues permite actuar. Si el blanco es un gen supresor de tumor, pues se va a impedir su acción y entonces pueden prosperar los tumores. Estos RNs mutados micros pueden llamar oncomicroRNs, como ustedes pueden ver acá. Bueno, si se inhibe la traducción de un oncogen, la reducción en la lo que se afecta entonces es el microARN, no tanto el oncogen en sí, y eso llevaría a una sobreproducción del producto del oncogen, lo cual facilitaría el cambio en enlace. Cuando comencé este punto les decía a ustedes que no todo es mutación, también hay cambios epigenéticos. No olvidemos que una mutación es una modificación del ADN como tal, y el cambio epigenético es un cambio en su expresión, no en el ADN, sino en la forma en la que se muestra. Esa es la idea. Se suele decir que son reversibles y no hay variaciones pues, en la estructura propiamente dicho. No son mutaciones. Pues. Hay modificaciones post-traduccionales pues, en las histonas y en la metilación del ADN. Sabemos que en muchas ocasiones el ADN no se expresa adecuadamente, está silenciado, y este silencio se debe a metilación en las histonas o del ADN en general. Pues, modificaciones básicas. En el caso de las células cancerosas, hay hipometilación. Eso es muy frecuente. O sea, si le pongo metilos, si le añado estos grupos a la histona del ADN, bloqueo su expresión, pero si le quito metilos, facilito su expresión. Y si tenía yo ADN que facilita la división celular y estaba bloqueado, pues ahora se va a poder dividir la célula mucho más fácilmente. Esa es la idea. Bueno, la hipermetilación también podría ser importante si afecta a ciertos grupos que estuvieran evitando la proliferación celular. Eso es más o menos la razón. Los genes supresores de tumor silenciados por hipermetilación, pues puede ser resultado de esto mismo. Bien, la hipometilación puede llevar a inestabilidad cromosómica. Esto es un concepto muy importante también. Me adelanto un poco antes que se me olvide. ¿Qué queremos decir con inestabilidad cromosómica? Si tenemos una mutación en nuestro ADN, esa única mutación aumenta el riesgo de tener más mutaciones, porque induce un defecto. Quizá el riesgo sea muy poquito, pero dependiendo del gen afectado puede ser mayor. Ahora bien, si tengo 2 mutaciones, el riesgo es un poco mayor. Y si tengo 3, todavía es un poco mayor. Eso significa que a mayor número de mutaciones, mayor probabilidad de tener otra mutación más. Esa es la idea de inestabilidad cromosómica. Entonces, si yo tengo hipometilación del genoma y se facilita la expresión de genes que afectan la división celular, que permiten la proliferación, esto facilita también que hubiera más mutaciones. Y en ese concepto se sitúa lo que estamos hablando de inestabilidad cromosómica. Bien. Resumiendo ya, estamos acercándonos al final de este tema. Una sola mutación no es suficiente para que la célula normal se convierta en cancerosa, o sea, para que se transforme. Por eso les decía al principio que no hay la mutación del cáncer, eso no existe, sino que son muchas mutaciones muy variables que dan origen a muchos tipos de cánceres, básicamente hablando. Le llamamos carcinogénesis a un proceso que lleva a la aparición del tumor.
Y fíjense qué interesante antes de continuar. Carcinogénesis es la formación de tumores y quiere decir formación de cáncer. Y esto es porque los biólogos moleculares, los biólogos de neoplasia, como les decía a ustedes, no se fijan si es benigno o maligno. Hasta aquí no hemos hablado de benigno y maligno. Estamos hablando de conceptos de laboratorio, no de clínica. Para los fines prácticos de laboratorio, todos los tumores son malignos. Por eso ven ustedes que dice carcinogénesis. No tumorogénesis, sino carcinogénesis, es muy importante. Y esto resulta de la acumulación de muchas anomalías genéticas que llevan a ese fenotipo transformado. Ya saben que hay mutaciones conductuales, y pues esto va a favorecer que haya ciertas lesiones. Aquí se habla de lesiones precursoras. Este es un punto muy importante, voy a tratar de explicarme en esto. Hace un momento les decía que hay dos tipos de adaptación celular, la hiperplasia y metaplasia, que pueden tener mutaciones. Muy bien. Esas hiperplasia y metaplasia que tienen mutaciones son los pocos tipos de hiperplasia y metaplasia que pueden desarrollarse en cáncer. Recuerden, hiperplasia de endometrio, por ejemplo, puede convertirse en cáncer rara vez, pero puede hacerlo. En cambio, una hiperplasia de próstata no. Así que no es cualquier hiperplasia, solamente algunas. ¿Y por qué esas sí y otras no? Porque las que sí se pueden convertir en cáncer tienen alguna mutación conductual, pero es una o dos quizá. En el caso de la metaplasia es exactamente igual. La metaplasia intestinal en el estómago es precursora de cáncer, pero la metaplasia escamosa en el cuello uterino no es precursora de cáncer, obviamente. ¿Por qué la del estómago sí es precursora? Porque tiene alguna mutación puntual que puede facilitar que se convierta en cáncer. Facilitar, pero no es cáncer, esa es la idea fundamental. Entonces, para que una célula realmente sea cancerosa, tiene que tener muchas mutaciones. ¿Cuáles y cuántas son? No tenemos la menor idea porque es muy variable. Pero advertimos que hay mutaciones porque la célula cambia su comportamiento. Estas características de comportamiento las vamos a ver más adelante y conforme van apareciendo, asumimos que por supuesto hay mutaciones que están facilitando que se expresen estos cambios. A mayor número de cambios de comportamiento, es más probable que el tumor sea maligno. Mientras solo tenga uno o dos cambios de comportamiento, el tumor es benigno. Ahí ya estamos ubicando la idea de malignidad y benignidad, que en sí mismo, repito, es una herramienta clínica para entenderlo. Desde el punto de vista de la biología molecular, no es muy útil. Pero bueno. Los cánceres sufren una selección darwiniana para evolucionar. Esta es una frase muy interesante que vale la pena que la tengan en cuenta. Recuerden que la idea de la evolución, es muy complicada por cierto, nos propone que los seres vivos reaccionamos ante el ambiente. Primero tenemos mutaciones, que puede ser de cualquier tipo, de cualquier forma. Esta mutación no es ni buena ni mala en sí misma. Si nos dificulta respirar o si nos dificulta movernos, pues nos podemos morir por la mutación. En ese sentido es mala la mutación, porque no nos permite sobrevivir. Pero si nos pone más prietos o más blancos, o si nos hace más altos o más chaparros, pues en sí mismo eso no es mayor problema. Esa es la primera parte de la idea de evolucionar, que hay mutaciones. La segunda parte es que el ambiente es más o menos hostil según qué tan adaptados estemos a él. Por ejemplo, si soy blanco, blanco, blanco como la leche y me vengo a vivir a Yucatán, donde hay un sol impresionante en verano, pues con esa piel tan blanca, seguro que me sale cáncer en unos cuantos años, porque no tengo melanocitos que me protejan. En cambio, si soy negro y prieto azabache y vengo a vivir a Yucatán, pues me río del sol, porque los melanocitos me protegen. Así que no es ninguna maravilla advertir que en las regiones ecuatoriales de nuestro planeta la gente suele tener la piel más oscura que en las regiones más cercanas a los polos, en las partes más altas. Y si ustedes ven personas en países muy al norte de Europa o de Asia, suelen tener la piel más clara que las personas que viven hacia el Ecuador, las zonas tropicales. Es simplemente una cuestión de adaptación. Eso es toda la historia. Nada del otro mundo, pues. Hay un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, creo que está en Oceanía,
viven en islas o viven en balsas, una cosa así muy rara. Ahí si lo ven ustedes en Wikipedia lo pueden encontrar. Son buceadores de natos esas personas. Es un grupo de gente que vive en el mar literalmente. Estas personas pueden bucear, creo recordar la cifra, si es que espero no exagerar, como 10 minutos. Una persona normal creo que aguanta ya bien entrenada 2 o 3 minutos, creo, ¿no? Yo en lo personal 20 segundos ya me estoy ahogando. Así que no, para buzo no sirvo. Pero en este lugar estas personas están adaptadas para ello. Y según parece tienen un vaso enorme que tiene eritrocitos cargados de oxígeno y su sangre también es más densa y tienen más eritrocitos y demás. Es la suerte que conservan suficiente oxígeno para bucear durante un buen rato. Y eso es una adaptación, producto del tipo de vida que llevan. Así que esas ideas de los seres humanos, pasémonos a los tumores. Les decía a ustedes que el tumor tiene mutaciones. Y si esa mutación le permite vivir con menos oxígeno, utilizar mejor la glucosa, tolerar mejor la agresión del sistema inmunológico, pues el tumor va a prosperar, va a crecer y puede matar a la persona. Pero si el tumor, al contrario, necesita mucho oxígeno y no hay, o necesita muchos nutrientes y no hay, pues se nos va a morir. Y eso es lo que ocurre cuando hablamos de selección darwiniana de los cánceres. Por supuesto, si el tumor prospera y crece, pues lo que vamos a ver es un tumor agresivo, un tumor que puede matar a la persona y es lo que nos llega al hospital o a la clínica para diagnosticar al paciente. Los tumores que se mueren pues no van a llegar y no los vamos a ver y vamos a pensar equivocadamente que no hay más que los que estamos viendo, lo cual no es cierto. Bueno, progresión tumoral es otra frase que deben saber, así como hay inestabilidad cromosómica, progresión tumoral tiene que entenderse bien. Significa que el tumor adquiere más características, adquiere más rasgos y por supuesto se hace más agresivo y decimos que su potencial maligno es mayor. ¿Qué ejemplo podríamos dar para que se ilustre esta idea? A ver si me invento uno por allá. Imagínense ustedes un Boy Scout. No sé si han sido ustedes Boy Scouts, de capa caída, no he oído que sean muy populares ahora. Pero no importa eso. Ustedes saben que cuando uno entra a los Boy Scouts se pueden adquirir ciertas habilidades y en el hombro llevan allá unas marcas, unos parchecitos que ilustran qué capacidades, qué habilidades tiene el Boy Scout. Y dependiendo de su nivel, tiene ciertas características, ¿no? Creo que es de la tropa o jefe de tropa, no sé cuánta cosa. Diríamos entonces que una persona que entra a los Boy Scouts va progresando, adquiriendo habilidades conforme pasa el tiempo, hasta que al fin llega a ser, no sé, jefe de grupo, qué sé yo, no tengo la menor idea de eso, estoy recordando vagamente lo que vi hace muchos años, pero creo que ilustra la situación. Así que, pues un tumor igualmente va adquiriendo capacidades o propiedades que lo van haciendo más agresivo en este caso. Y otra cosa muy importante es que un tumor está formado por muchos tipos de células. Aunque se origina de una sola célula, cada célula hija va a tener sus propias mutaciones. De tal suerte que al final el tumor va a tener muchos tipos de mutaciones. Y regresando a los Boy Scouts, puede ser que uno de los elementos tenga ciertas habilidades y otros tenga otras habilidades, pero no significa que todos tengan las mismas habilidades exactamente. Por lo que ustedes quieran, por preferencias personales, por capacidad, por gusto, lo que sea. El caso es que aunque todos son Boy Scouts, no necesariamente, repito, hacen exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa con las células tumorales. Todas están en el mismo tumor, pero no necesariamente hacen lo mismo. Por ejemplo, unas invaden el sistema inmune, otras resisten la hipoxia, otras resisten la quimioterapia, otras dan metástasis, en fin, son diferentes entre sí. Ya acabé aquí. Y en algún momento les dije a ustedes que las mutaciones son de 4 tipos. Haciendo a un lado esta idea de mutaciones puntuales y mutaciones pasajeras y conductoras de los tumores. Me regreso a una idea más general de mutación. Las mutaciones
Son de 4 tipos y me refiero a lo siguiente. Un tipo de mutación es aquel en el cual no pasa nada. Mutación silenciosa. Porque la mutación, por ejemplo, fue puntual, se modificó un nucleótido, pero el codón resultante es exactamente igual que el anterior en su función, codifica para el mismo aminoácido. Así que, aunque sean codones diferentes, como codifican para el mismo aminoácido, no pasa nada. Creo que hay 2 codones de terminación, por ejemplo. Entonces, si se convierte uno en el otro, pues tampoco pasa nada, no hay problema. O el cambio que producen es tan leve que no se nota. Entonces, por eso podemos tener isoenzimas. Enzimas cuya funcionalidad es diferente, pero más o menos ahí la llevan y el paciente, bueno, perdón, la persona ni siquiera se da cuenta de que lo tiene. Así que hay mutaciones silenciosas. Luego tenemos mutaciones letales, lo que tenemos acá. Mutación letal es aquella que no le permite sobrevivir a la célula, se muere. Y se muere la célula, pues no hay problema, porque tampoco hay tumor, en el caso de la situación. Si ocurre, por ejemplo, una mutación letal en un embrión, el embrión se muere y termina en aborto, por darles una idea, eso es una realidad también. Así que, si la célula tumoral termina por mutaciones letales, pues se va. Un tercer tipo de mutación es aquella que produce defectos en la célula y le reduce su adaptabilidad al ambiente. Es lo que tenemos en seres humanos que padecen, por ejemplo, fenilketonuria o hipotiroidismo congénito, etc. Pueden metabolizar ciertas cosas, producir ciertas hormonas, van a tener problemas. Y un cuarto tipo de mutación es aquel que nos permite tener una ventaja. Yo afirmo que hay seres humanos mutantes que tienen ventajas. Ustedes habrán visto una serie de televisión que se llama Superhumanos. No sé si todavía existe, lo pueden ver en YouTube quizá, en la cual mostraban personas que tenían cualidades impresionantes. Yo recuerdo haber visto una de un sujeto que podía ser metido en hielo, literalmente, en agua con cubitos de hielo, durante horas. Y el tipo no se enfriaba ni se moría. Mientras una persona normal, bien entrenada, con capacidad, etcétera, se aguanta 20 minutos, es mucho. Y los que somos yucatecos de pura cepa, pues ni 20 minutos, ¿no? Solo con meter el pie en agua de ese tipo ya sale uno medio muerto de allá, ¿no? Así que es increíble ver gente que aguanta el frío de una manera impresionante. Otro que vi en Superhumanos era un sujeto que podía correr 18, 20 horas, porque no producía ácido láctico, al contrario, mejoraba. Mientras más corría, más mejora su eficiencia aeróbica. Así que algo tendría en su metabolismo, nunca supieron qué, pero que lo hacía correr de manera impresionante. Y así sucesivamente pueden ustedes encontrar excepciones. Así que yo no tengo la menor duda de que hay seres humanos que tienen mutaciones que les permiten tener ventajas. Y para un tumor, tener ventajas significa invadir, dar metástasis, aprovechar mejor los nutrientes, evadir el sistema inmune, etcétera, etcétera. No caer en apoptosis, ese tipo de situaciones. Bueno, ya dijimos que hay varios tipos de poblaciones dentro del tumor porque cada hija tiene sus propias mutaciones. Así que un grupo de células puede dar metástasis, otro grupo puede invadir, otro grupo puede evadir el sistema inmune, etcétera, etcétera. Eso se le llama heterogeneidad genética. Ya fíjense, ya tenemos 3 frases, ¿eh? Inestabilidad genómica, progresión tumoral y ahora tenemos heterogeneidad genética. Significa que el tumor, aunque se originó de una sola célula, al final tiene muchos tipos de células porque van sumando, cada una por su lado, mutaciones diferentes. Esa es la idea. Y esta heterogeneidad genética contribuye a la inestabilidad genómica que comentábamos anteriormente. Que el hecho de que haya 1, 2, 3, 20, 100 mutaciones va a facilitar que haya todavía más mutaciones. Y esto es lo que tiene que ver con esa selección darwiniana que les estaba insistiendo a ustedes. Generalmente la idea de selección darwiniana la refieren en el sentido de que el tumor se hace más agresivo. Eso es cierto, definitivamente. Si hay células tumorales variadas y le damos quimioterapia al paciente, van a morir. Pero si alguna sobrevive, quiere decir que esa célula que sobrevivió, pues aguantó la quimioterapia. Y si vuelve a crecer el tumor, el nuevo tumor derivado de esas células seleccionadas ya no va a morirse con la quimioterapia, ya no va a resistir el tratamiento. Y por eso vemos que una recurrencia de tumor es más agresiva que el tumor primario. Y no se diga de las metástasis, que son todavía más agresivas.
Así que ese sentido, la selección darwiniana existe. Pero también existe en el sentido negativo para el tumor. Hay que insistir en ello. Puede que las nuevas mutaciones hagan que el tumor se muera y desaparezca. Es raro, no esperemos que ocurra. No me voy a sentar en mi oficina a decirle a un paciente, vamos a esperar 6 meses en lo que se muere el tumor, a ver si se muere. Y si en 6 meses no se murió, entonces vamos a ver qué hacemos. Eso, por supuesto, es impensable. Es una abominación. Si el paciente llega con una lesión, hay que tratarlo. Pero lo digo así para que no se sorprendan ustedes si algún día un paciente les dice, es que yo tuve un cáncer y me curé. Ah, está bueno, ¿no? Qué bueno, felicidades. Pero no es del otro mundo, ni fue obra divina, ni los aliens lo operaron y lo curaron, nada de eso. Es perfectamente posible que le ocurra a un tumor. Bueno, por último, la última frase, ¿no? Si un tumor recurre, después de tratamiento, generalmente resistente, por lo que les estaba comentando a ustedes. Y esta es la última presentación de este lado. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios antes de continuar con otro? Nadie. Creo que no, creo. Ha quedado más o menos claro. Sí, sí está quedando claro. Bueno, qué bueno. Entonces continuamos con las bases moleculares del cáncer. Bien, dicho lo anterior, esta frase queda mucho más clara. El daño genético no letal es la parte esencial de la carcinogénesis. Y no letal, porque obviamente si es letal, pues no va a haber célula cancerosa. Así que la mutación inicial, como decíamos, va a estar relacionada con elementos ambientales, radiación químicos o virus, con anomalías heredadas de la línea germinal o con de forma espontánea o al azar. Esto de la línea germinal es importante. Recuerden que el tumor tiene herencia, pero es herencia horizontal. O sea, la célula madre tumoral tiene células hijas que van a heredar sus características, pero decimos horizontal porque es la misma persona. Ni va para arriba, obviamente es imposible, sería como heredarle a mis papás, eso no puede ser, ni va para abajo, que sería heredarle a mis hijos, porque son células somáticas. Pero si yo tuviera defectos en mis células germinales y tengo hijos, entonces quizá ese defecto de mi célula germinal pase a mi descendencia. Es herencia vertical, eso es lo que se refiere este tipo de noción. Bien, entonces un tumor se forma por la expansión de una sola célula que tiene daño genético. Y esto implica que son daño que se puede heredar. Es otra cosa importante. El daño puede ser no letal, pero la célula no se puede dividir, no va a haber tumor, no hay problema con eso. O sea, la célula tiene que sobrevivir en la mutación y además tiene que poder dividirse. Luego, la mutación no se debe corregir, sino que tiene que pasar a las células hijas. Y cuando las células hijas heredan la mutación, que es no letal y que le permite dividirse, pues ya estamos en el camino del tumor. Y que además tiene que afectar a esos genes que comentamos, los genes de proliferación, los genes que determinan la supresión del tumor, los genes de apoptosis o los genes de reparación del ADN. Esa es la idea. En un principio, las mutaciones son las mismas para todas las células, pero conforme pasa el tiempo, se van añadiendo mutaciones y tenemos la heterogeneidad genética que ya comentábamos. Bueno, las mutaciones se pueden identificar por diversos medios, aquí lo tienen, secuencia de ADN, análisis cromosómico, etc. Aquí están los que lo comentaba usted, las 4 clases de genes reguladores, los promotores, los inhibidores, los de apoptosis y los de reparación. Bien, a ver cómo son acá. Bien, correcto. Entonces aquí vamos a hacer un poco de análisis sobre esta situación. Mutaciones que activan protoncogenes. Causan un incremento de las funciones normales de estos genes. Le dan una función completamente nueva, se llama ganancia de función. Y recuerden que son dominantes. Los protoncogenes, los que inducen la proliferación celular, basta con que uno de los dos alelos esté afectado para que la situación se dé. Los supresores de tumor son pérdida de función. O sea, es supresor, su función es suprimir. Si se pierde la función de suprimir, pues obviamente el tumor va a prosperar. Y son dos, y los dos tienen que ser afectados. Si solo se afecta uno, el que
sobrevive normal es suficiente para frenar la aparición del tumor. Así que son recesivos. Y se le llama a eso haploinsuficiencia. La pérdida de un solo gen, el tumor reduce la actividad de esta situación. Bueno, puede permitir liberar cierta actividad, pero no es suficiente para hacerlo. Entonces, es importante que los dos estén trabajando para que todo esté funcionando bien. Uno solo, repito, no es suficiente para que se dé el cambio. Los genes que regulan la apoptosis, pues lo que va a ocurrir acá es que los genes promotores de apoptosis dejan de funcionar, pierden de función, y los genes que suprimen la apoptosis empiezan a funcionar, ganan función. Esa es básicamente la idea. Y los genes reparadores, como decía ustedes, realmente no causan cáncer, sino lo que va a ocurrir es que cuando hay mutaciones en los otros 3 tipos de genes que comentamos antes, no se van a reparar. Así es que facilitaría que permanezca la mutación y por lo tanto la persona tenga la aparición de cáncer. Bien, ¿cuáles son los marcadores de las células tumorales? Estos marcadores, según su libro, es proliferación excesiva, invasión local y metástasis. Y aquí dice neoplasias malignas. Pero en realidad son todas las neoplasias. Eso se los voy a enfatizar a ustedes un poco más adelante. Si solo tienen una, por ejemplo, proliferación excesiva, es tumor benigno. Si tienen 2, benigno e invasión, proliferación excesiva e invasión, es maligno. A veces, algunos benignos pueden invadir localmente. Pero si hay metástasis, definitivamente es maligno. Entonces aquí se mueven los tumores en general. Ya habíamos dicho que hay mutaciones conductuales que contribuyen a ese cambio tumoral. Hay mutaciones iniciadoras, que es la primera que se da. Las demás son conductoras, pues. La mutación, una sola mutación no es suficiente para que se dé la situación. Y algo muy importante, hablamos de células iniciadas. Este es un concepto de carcinogénesis química que ya revisaremos. La célula iniciada es aquella que ya está marcada porque tiene una mutación inicial, pero no tiene el número suficiente de mutaciones para convertirse en tumoral. Para eso requiere que haya más mutaciones. Y las mutaciones que tienen que sumarse también son mutaciones conductoras, pero no iniciadas, porque iniciadas solo es una, como ustedes ven acá. Y la célula cancerosa tiene células madre. Hay células madre cancerosas porque dan origen a las células madre somáticas, propiamente dicho. Me explico en ese punto. En los tejidos normales, la célula diferenciada y madura ya no se divide, como el queratinocito de la epidermis. Lo que se va a dividir es la célula basal, la célula que está cerca de la membrana basal, que aunque está diferenciada es inmadura y conserva la capacidad de dividirse. En los tumores ocurre algo parecido. Hay células, llamémoslas así, maduras tumorales, es una forma exagerada de decirlo, pero bueno, y células madre tumorales. Y de hecho, mucha de la tendencia del tratamiento ahora es tratar de destruir a la célula madre tumoral, porque de esa manera pues matamos al tumor. Las otras células tumorales que ya se maduraron completamente, por decirlo de una forma, no tienen la capacidad de dividirse. Entonces, si matamos a la célula madre tumoral, las demás se van a morir en su momento y el tumor va a desaparecer. Esa es parte de la idea. Bien, la carcinogénesis resulta de la acumulación de mutaciones, como estamos viendo. Y pues se van alterando las funciones de los diversos grupos, como ustedes ven. La inestabilidad genómica incrementa la probabilidad de añadir más mutaciones conductoras, también aumenta, puede tener mutaciones pasajeras. Y en fin, llega un momento en el cual se tienen mutaciones suficientes para decir que ya hay un comportamiento tumoral propiamente dicho, y eso puede requerir cientos o miles de mutaciones. Es muy variable según lo que comentan los autores. Aquí tienen ustedes este esquema que está en su libro, en el cual ilustra la situación. Célula normal, célula tumoral. Todo este paso se llama transformación celular.
Hay una mutación inicial, que es conductora, pero es la primera, que da origen a la célula iniciada. Esta célula iniciada, estrictamente hablando, no es cancerosa. Simplemente está marcada. ¿Cómo les podría decir a ustedes un ejemplo malo? Piensen ustedes en una persona que tuvo una experiencia trágica. Por ejemplo, un maleante asesinó a su familia. Entonces queda marcado. Tiene allá un trauma y desea vengarse. No ha hecho nada más que eso. Aquí está. Eso es todo. Entonces, regresamos a la célula. Hay inestabilidad genómica y se añaden más mutaciones y se convierte en una célula precursora con un fenotipo mutador. Todavía no es cancerosa, pero ya es diferente de la anterior porque tiene muchas mutaciones. Si regresamos al ejemplo de esa persona traumada que tuvo una experiencia terrible porque asesinaron a un familiar, decidió ahora hacer algo. Se va a preparar para vengarse. Entonces lo que va a hacer ahora es estudiar artes marciales mixtas y ser experto tirador con pistola, y pelea de cuchillo, y lo que ustedes quieran, esas fantasías de televisión, ¿no? Tipo Punisher o algo así. No ha hecho nada más que prepararse. Y luego se convierte en cáncer. Ahora sí llegó y se mató al otro, ¿no? Buscó al asesino de su familia y se lo echó al plato. Listo, ya se volvió canceroso. Y luego abre su escuela de asesinos. Exagerado, ya me olvidé de película. Bueno, se divide y da origen a células hijas que van a ser cancerosas como ella. Pero aquí está la célula inicial. Esta es la célula que comienza con el cáncer. Aquí lo tienen ustedes. Y vean ustedes cómo se van acumulando mutaciones conductoras y pasajeras hasta que al fin resultamos en un grupo de células. Pero vean ustedes que la célula tumoral, esta sí es cancerosa, es la primera célula, tiene un color. Pero si nos vamos al tumor, tiene varios matices del mismo color. Son azules, pero hay más oscuros y más claros. Y esto nos dice que aunque son células cancerosas del mismo tipo, por ejemplo, carcinoma de hígado, pues no son iguales entre sí, son diferentes. Entonces es heterogéneo. Entonces vamos a repetir algunas ideas acá. Primero, transformación. El cambio de normal a tumoral. Transformación. Cambio de normal a tumoral. ¿Por qué hay transformación? Porque hay inestabilidad genómica. La primera mutación facilita que haya más mutaciones. ¿Qué resulta de esta inestabilidad genómica? Que las células cancerosas son diferentes entre sí. Entonces tenemos heterogeneidad genética. Repito, heterogeneidad genética significa que las células de un tumor tienen diferentes características porque tienen diferentes mutaciones. Y aquí no está dicho, pero todo esto nos lleva a otra frase que es progresión tumoral. Esta célula inicial tenía ciertas características. Al adquirir más características, se dice que ha progresado. Por ejemplo, aquí, volviendo a esa fantasía del sujeto que se quiere vengar, aprendió, no sé, Muay Thai y aprendió a pelear con cuchillo, ya estuvo. Con eso se fue a vengar. Pero resulta que abre su escuela de discípulos y uno es experto en Wushu y otro es experto en Ninjitsu y otro es un francotirador y otro es experto en pelea de cuchillo, etcétera, etcétera. Entonces van a ser diferentes y tienen propiedades diferentes. Entonces hubo progresión tumoral. Esa es la idea. ¿En qué consiste esa progresión? Son 9 características que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, y aquí tienen ustedes entonces que hay una evolución genética, como les decía. Se da la progresión que estamos comentando, siempre con esa noción de selección darwiniana, no se les olvide a ustedes, hay una presión ambiental. No es lo mismo ser un tumor del hígado que de la piel, que de músculo esquelético, que de hueso. No es lo mismo ser un tumor en un niño que en un adulto, en un hombre que en una mujer. Por eso las personas tenemos diferentes tumores según nuestra edad, según nuestro sexo, inclusive según la comida que tenemos, según el país en el que nacemos. No son exactamente iguales. Bien,
Aquí viene un punto importante. Las células se van dividiendo, ¿correcto? ¿De qué tamaño es una sola célula? Pues obviamente chiquitita. Por ejemplo, un macrófago tiene, si me acuerdo bien, 15 micrómetros, un neutrófilo tiene 8 micrómetros, o sea, millonésimas de milímetros, si me acuerdo bien. Muy, muy chiquitito. Imposible diagnosticar que hay un tumor a partir de una sola célula, eso no se puede. Entonces, ¿cuándo encontramos a los tumores? Cuando ya tienen el tamaño suficiente para decir que ahí están. Puede ser con una tomografía, con resonancia o con la clínica, dependiendo del tamaño, dependiendo de la oportunidad de las circunstancias. Un ejemplo, el cáncer de mama, que es de lo más común en nuestro medio, y por eso lo menciono muchas veces. Nos llega una señora de 50 y tantos años que dice que tiene una bolita en el pecho. Y examinamos y si en efecto tiene una bolita dura, fija, que no le duele. Y, entonces se empieza uno a preocupar, ¿no? Si dura quiere decir que tiene fibrosis, si está fija quiere decir que no tiene cápsula, sino que está invadiendo probablemente. Y si no le duele, pues no es inflamatorio, entonces parece tumoral. Entonces le mandan a hacer una mastografía y encuentran que tiene allá realmente los datos mastográficos de un cáncer. Y para que lo puedan palpar con sus manitas, necesita tener como 1 centímetro. Poquito más, poquito menos, pero alrededor de 1 centímetro. Y es bastante grande. Ustedes dirían que 1 centímetro es poquito, pero para el punto de vista de una célula, son un montón de células. Vean ustedes simplemente, para que alcance 1 gramo de peso, y 1 centímetro no es 1 gramo de peso, es mucho más, ya tiene 1.000 millones de células, 10 con 9 ceros. Así que para que tenga 1 centímetro tiene un montón de células. Y para llegar de una célula a este número de células han pasado muchas divisiones celulares. Esto es muy importante. Si yo tengo una sola célula, de regreso aquí, una sola célula tumoral con cierto número de mutaciones, y me la encuentro cuando tenga solamente 2 o 3 divisiones celulares, lo cual sería prácticamente imposible porque serían muy pocas, pues realmente va a responder muy bien al tratamiento, cualquiera que sea. Pero cuando yo me encuentro un tumor que ya tiene 1 centímetro y que ya tiene 1.000 millones de células, hay muchísimos tipos de células con un montón de potencialidades. Y ese tumor de 1 centímetro ya no va a responder igual a la quimioterapia o a la radioterapia o a la cirugía. Así que cuando nosotros en la clínica encontramos un tumor de 1 centímetro, que es más o menos el tipo de tumor que clínicamente encontraríamos más chiquito, es un tumor que ya está viejo, que ya tiene cierta resistencia. Si usamos otros recursos, por ejemplo la tomografía, la mastografía, podemos encontrar tumores más pequeños. Honestamente no recuerdo cuál es el tipo de tumor más pequeño que se ve con mastografía, pero es del orden creo que de 5 milímetros, 4 milímetros. Pregúntenle por favor a un imagenólogo que se los dará a ustedes con más detalle. Menos de 1 centímetro con seguridad, ¿no? Pero tamaño exacto no me acuerdo. Y aún así, ese tumor de 3, 4 milímetros es un tumor que ya tiene muchas variaciones. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar a ustedes? Una de las acciones más importantes que podemos ofrecerle a un paciente es el diagnóstico temprano. Si yo como médico general, que es lo que ustedes van a hacer primero, no importa que sean especialistas algún día o no, siempre van a ser primero que nada médicos generales. El médico general tiene la obligación de sospechar, no de diagnosticar, no de curar, de sospechar que hay algo. Y si no es el especialista, pues mandarlo con el que le toque. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, si es una lesión de mama, con un ginecólogo, por ejemplo, con un oncólogo, para que vean qué hay. Y si es un tumor chiquitito, pues de una vez, friega. Hay variaciones. Si es una muchacha de 16 años, por ejemplo, pues casi seguro que es una lesión benigna y seguramente encontraremos que es una lesión encapsulada, móvil, no dolorosa, en fin. No quiere decir que no se le atienda. Quiere decir simplemente que no es tanto de correr. Basta que te vean y quizá le diagnostiquen una cosa tranquila y si hay algo que hacer se lo harán con calma. Pero si se trata de una señora de 40, 50, 60 años, que tiene una lesión, como les decía a ustedes, fija, bordes mal definidos, etcétera, ese es, pero ya. Tampoco se trata de que hoy lo diagnostico y mañana lo estoy operando, ¿no?
Hay tiempo, 3 semanas más o menos, 4 semanas creo. Pero definitivamente no se puede dejar a la persona. Mientras más pronto diagnostiquemos al tumor, mientras más chiquito lo encontremos, mejor el pronóstico. Y eso ustedes ya lo deben saber porque ya revisaron en sus trabajos la estratificación. Y saben que un tumor en estadio 1 va mucho mejor que un tumor en estadio 2 o 3 o 4. Entonces es algo que tiene que ver con esto que estamos comentando acá. Bien, seguimos acá. Competencia de células tumorales. Es algo muy importante. Por nutrientes y el nicho microambiental. Recuerden ustedes sobre los nutrientes que no es lo mismo vivir en un lugar que en otro. Me explico. Espero no irme muy mal, pero en fin. Viven ustedes por el norte de la ciudad, por ejemplo, aquí en los Montecristo, Montecosa, no sé cómo se llaman, pues, Montes de Amé, hasta Polígono 108, que está un poco en una región de la ciudad. En esa zona, más o menos, por ejemplo, tienen Plaza Altavista, tienen la Macroplaza, está City Center más o menos cerca, Upton Center, en fin. Hay 3, 4 supermercados muy cerca, fáciles de llegar, avenidas amplias, en fin. Entonces es un lugar donde pueden conseguir nutrientes, comunicarse, hay lugar donde pasear, etc. Váyanse al sur, a Cinco Colonias, Serapio Rendón, a la Santa Rosa, y es otra historia. Allá hay Oxxos, afortunadamente, por allá, antes no había. Pueden encontrar panuchos y salbutes, pero no van a encontrar una plaza comercial que yo sepa, como es Altabrisa o como es Galerías o La Isla. No van a encontrar ustedes calles amplias y avenidas bien pavimentadas. No pienso hablar de justicia social, ni si es bueno o es malo. Solo trato de decir qué es lo que hay. Y si estoy equivocado, ahí me corrigen ustedes. Levanten su manita y díganme, está equivocado, doctor, porque las cosas no son así. Bueno, pero yo es lo que he visto y así lo he estado viendo. Pues esa situación de disponibilidad, de capacidad, de nicho ambiental, pues le pasa también a los tumores. ¿Por qué creen ustedes que es más frecuente que haya tumores metastásicos en pulmón y en hígado? Porque son lugares maravillosos para vivir. Tienen sangre, tienen oxígeno, tienen nutrientes. ¿Y por qué será que lugares como el vaso y el esquelético son hostiles? Ahí prácticamente no hay metástasis. Pues por lo opuesto. Esa es la idea. Es el nicho ambiental en relación con los nutrientes. Es un ejemplo medio malo, pero bueno, espero que vaya quedando claro. La descendencia de la célula madre puede tener ventajas porque van cambiando las cosas. Así que subclonas de una población celular pueden dominar. Por ejemplo, supongamos que una clona se hace resistente a agentes quimioterápicos. Cuando venga la quimioterapia, mueren las demás y quedan vivas estas. Entonces, estas van a producir la metástasis o la recurrencia del tumor en el futuro. Esa es una idea. O una subclona que resista la agresión del sistema inmunológico. El sistema inmune va a reconocer las células extrañas. Pero estas clonas tienen la capacidad de vestirse con una capa de glucolípidos, por ejemplo, y se hacen invisibles al sistema inmune. Entonces, cuando vengan las células tóxicas, matan a las células tumorales que no tengan esa capacidad y no matan a las células que sí se pueden disfrazar. Y entonces eso es otra noción para entender. De hecho, los patólogos muchas veces tenemos que decirle al clínico qué porcentaje de linfocitos hay en un tumor. Mientras más linfocitos hay en un tumor, el pronóstico es mejor porque suponemos que su comportamiento va a ser menos agresivo. Mientras menos linfocitos haya, quiere decir que el tumor está evadiendo la respuesta inmunológica y va a ser más agresivo. O sea, no es una tontería lo que les estoy comentando, o sea, tiene un valor clínico real. Bueno, ya habíamos dicho de la idea de progresión tumoral. Se define como el hecho de que se convierta más agresivo. La definición no me gusta, porque no se está diciendo realmente qué es ser más agresivo, como me preguntaba su compañero hace un rato. Ser más agresivo significa que invade más, crece más rápido, da metástasis, no se mueren las células, en fin. Y yo lo traduzco mejor como una ganancia de características tumorales que luego vamos a ver, como se ha comentado ya varias veces. Bien, ya hemos dicho, hay que insistir en ello.
que en un principio son monoclonales, pero después se vuelven heterogéneos genéticamente. Y aquí tienen este dibujo, que creo que también está en su libro, en el cual se ilustra esto. De normal a tumoral, se transformó. Aquí lo tienen ustedes. Y es cualquier tipo de mutación. Bueno, mutaciones conductoras, iniciales, etcétera, lo que fuera. Y luego ven ustedes que comienzan a salir diferentes tipos de colores. Quiere decir que ramas distintas. Por ejemplo, P1, P2, este color creo que es verde claro, tumor primario. Luego vean aquí ese otro color, un azul más oscuro, de metástasis, una población metastatizante. Luego tenemos morado, que afecta varios sitios, en fin. Así que a eso se refiere básicamente cuando decimos que hay una progresión tumoral que tiene que ver con heterogeneidad. La progresión implica ganar nuevas funciones y gana nuevas funciones porque tiene mutaciones que le permiten ser diferentes entre sí las células. Cada mutación implica una función ganada. No hay que olvidar que el tratamiento implica selección de células. Un tratamiento exitoso sería aquel que mate al 100% de las células tumorales. Si lo consigue, diríamos que el paciente está curado. Lamentablemente, hay dos situaciones. Primera, recuerden que dijimos que cuando se diagnostica un tumor sólido, en el 30% de los casos ya lleva metástasis. Es más, podríamos decir que prácticamente cualquier tumor tiene la capacidad de liberar células tumorales todo el tiempo. Y prácticamente yo diría que todos los tumores, podríamos afirmarlo así, todos los tumores ya han liberado células al cuerpo. Quiero distinguir entre dar metástasis y liberar células. La metástasis es un tumor que ya existe. La liberación de células quiere decir simplemente que salieron del tumor, pero no se han asentado ni han formado un nuevo tumor. Creo que esto requiere un ejemplo para ilustrarlo. Acuérdense ustedes de los conquistadores, los descubridores, pues. Colón, que cruzó el Atlántico, salió de España y llegó a América. Muy bien. El hecho de que llegara Colón no significa que hubiera una conquista o algo así. Si recuerdo bien, en su primer viaje dejó una colonia que desapareció. Y no sé, pues creo que fue hasta el segundo o tercer viaje que ya prosperó la situación. O sea, cruzar el mar y llegar a un sitio distinto no significa que hubiera triunfado, no significa que lo hubiera conquistado, significa solo que cruzó el mar. Si un tumor libera células, no significa que dio metástasis, significa que las células salieron. ¿Qué fue de esas células que salieron? Pues si no pasó nada, es que se murieron, obviamente. El sistema inmune las mató en algún lugar. Recuerden que el ambiente es muy hostil, hay anticuerpos, hay células NK, hay células T citotóxicas, hay potencial redox, hay complemento, hay opsoninas, o sea, C3b y demás. Entonces, todos esos elementos encuentran algo raro y lo matan. Así que una célula que sale de un tumor tiene que irse a un ambiente terriblemente hostil y tiene que triunfar contra el ambiente hostil para que pueda prosperar. Y si prospera y forma un nuevo tumor, entonces hablamos de metástasis. Así que la quimioterapia y la radioterapia son útiles siempre y cuando el tumor responda en su totalidad, todas las células se mueran. Y esto no siempre va a ocurrir porque el tumor en el sitio ideal, si es radioterapia, le dan radioterapia al tumor. Pero si ya liberó células, pues donde estén las células no les va a llegar la radioterapia. Así que no se van a afectar. Y si es quimioterapia, pues quizás se mueran, pero como son células distintas, pues no lo sabemos. Bueno, esa es una. Y la otra es que en el propio tumor, en el tumor primario, no significa que todas se van a morir, porque depende de qué tan cerca estén las células de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, quimioterapia, obviamente llega con los vasos sanguíneos. Si la célula está cerca del vaso sanguíneo, pues va a recibir más dosis de quimioterapia y se va a morir. Pero si está lejos del vaso sanguíneo, va a recibir menos dosis y no necesariamente se va a morir. Así que la radio y la quimioterapia no garantizan que se muera el 100% de las células tumorales. Si se muere el 100%, repito,
que bueno, el paciente está curado y se acabó la historia. Eso no lo vamos a saber hasta dentro de 5 años después del tratamiento que no hubo recurrencia. Pero si no se murieron todas las células, las que quedaron pueden volver a crecer. Entonces hablaremos de una recurrencia, volvió a aparecer el tumor. Y ese nuevo tumor generalmente es resistente a la radioquimioterapia que se dio antes y tenemos que pasar a otro tratamiento más agresivo. Esa es la idea. Y aquí lo dice en la segunda línea. Bueno, también los cambios epigenéticos pueden contribuir a esto. Recuerden que la metilación del ADN o de las histonas, en el caso de las histonas también puede ser fosforilación y acetilación, va a modificar la expresión de los genes. Generalmente la metilación reduce la expresión de los genes, y si es un gen supresor de tumor, pues esto va a facilitar que haya cambios, la célula tumoral pueda prosperar más. En el caso de las histonas, pues la modificación puede variar según el tipo de modificación que tenga la histona. Los cambios epigenéticos pueden ser reversibles, pero en fin, esa es más o menos la idea. Y con esto acabamos esta parte. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Nada. Me abruman ustedes. No sé si soy demasiado claro en estas cosas. A ver. Bueno, marcadores de cáncer. A ver, estamos acá. Muy bien. Decíamos que hay cientos de genes o miles de genes que han mutado. Y esto es importante. Son muy variables para cada tipo de tumor. Inclusive dentro del mismo tipo de tumor no son exactamente los mismos. Y esto hace que se comporten de manera diferente. Así que decimos que para que haya un tumor hay alteraciones en el genoma, mutaciones y alteraciones epigenéticas. Ya lo habíamos comentado. Y aquí están los 8 cambios fundamentales de la fisiología de la célula. Si ustedes se acuerdan de una abominable serie de películas que se llama de los X-Men, yo les confieso que no he visto nada de eso porque me aburren horrorosamente, pero me encanta el término por lo siguiente, yo hablo de las Excel. No Excel como el programa de Windows, ¿no? Sino X-Cell en inglés, C-E-L-L, Excel. Pensando en que son superpoderes, esa es la idea. Eso es para aproximaros a la noción, no es que sean superpoderes, pero bueno. Pues hagan de cuenta que la célula tumoral tiene superpoderes. Y se convierte en tumoral cuando gana su primer superpoder. Si solo tiene un superpoder o dos, la célula será benigna. Pero si tiene varios superpoderes, será maligna. ¿Cuáles sí y cuáles no? Pues voy a tratar de explicárselos a ustedes, pero recuerden ustedes que hay variaciones. Cuando comenzamos esta parte del curso y dijimos que los tumores benignos se distinguen de los malignos por su diferenciación, por su velocidad de crecimiento, por la invasión y por la metástasis, les dije a ustedes que hay mucha variación entre uno y otro, de tal manera que no siempre es fácil distinguir un tumor maligno de un benigno. Y aquí está la razón realmente, porque son características tumorales que pueden estar variables dependiendo de cómo se van presentando, no son exactamente iguales unas y otras. Y en primer superpoder, no quiere decir que aparezca en primer lugar, ojo, porque los superpoderes aparecen como les da su regalada gana. Pueden aparecer uno primero u otro, cualquiera de los 8, no 9 en realidad los que vamos a ver, cualquiera de ellos. Primer superpoder que vamos a mencionar, creo que le debí puesto una bolita ya en vez del punto. Autosuficiencia en señales de proliferación. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula ya no necesita que le digan divídete, ella solita se va a dividir. Y es producto de ganancia de función de los oncogenes. Bueno, el protoncogen que muta y se convierte en oncogen. Como una ganancia de función, pues ahora es un oncogen. Esa es la idea. Otro superpoder, repito que no tiene que ser el primero, puede ser al revés. Primero el que voy a hablar ahora y en segundo lugar aparece el que ya les mencioné. Otro superpoder es la insensibilidad a las señales inhibidoras de proliferación. Quiere decir que la célula se está dividiendo, le llega la señal, no te dividas, y no hace caso, y se sigue dividiendo.
Esa es la idea. No le vale sombrilla que le digan no te dividas. Así que en este caso son genes supresores del tumor que van a tener pérdida de función. Y como son recesivos, tienen que ser los dos alelos los que sean alterados. En el caso de los oncogenes, basta con que uno esté alterado para que se dé el cambio. Eso es algo muy importante. Siguiente. Metabolismo celular alterado. Se llama efecto Barbour. ¿En qué consiste esto? La célula adulta depende del oxígeno que va a usar en la fosforación oxidativa. El oxígeno va a contribuir a formar ATP de una manera muy abundante. Es la forma más eficiente de convertir, producir ATP, según ya saben ustedes en bioquímica, lo estudiaron el año pasado, saben lo que yo. Pero resulta que hay otras formas de producir ATP. Está la glucólisis. Y hay dos tipos de glucólisis, la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica emplea oxígeno, la anaeróbica no, emplea glucosa. En el caso de la aeróbica, produce menos ATP que la fosforación oxidativa. También no es tan eficiente para eso, pero tiene una ventaja. Produce macromoléculas que son útiles para formar carnitas de célula, para formar estructuras citoplásmicas, dicho de manera técnica y agradable, ¿no? Y resulta que este efecto Barbour, mejor dicho, perdón, la glucólisis aeróbica, es el tipo de metabolismo que tienen los tejidos embrionarios y fetales. ¿Qué es lo que está haciendo un embrión y un feto? Dividirse. Las células se están dividiendo en un embrión a lo loco, en el feto ya no tanto, pero se siguen dividiendo. Por eso pasamos de un cigoto, que es una sola célula, a un bebé de 3 kilos en 9 meses. Y 3 kilos de bebé, bueno, 2 kilos y medio si ustedes quieren, son un montón de células. ¿Y de dónde salieron esas células? ¿De dónde salió toda citoplasma y demás? Pues tuvo que haber formación de proteínas, carbohidratos y lo que ustedes quieren, membrana, organitos, lo que ustedes quieren. Y eso no se hace con fluorescencia oxidativa. Se hace con un mecanismo que les permita a ustedes tener las dos cosas, energía, ATP, y moléculas estructurales. Y eso se los proporciona a ustedes la glucosa aeróbica. Así que lo que hace el tumor es revertir de un metabolismo de adulto a un metabolismo fetal o embrionario. Esa reversión es el efecto Barbour. Es muy importante. No significa que todos los tumores lo hagan. Significa que los tumores que lo hacen tienen la ventaja evolutiva de resistir mejor la hipoxia, porque ya no dependen tanto del oxígeno. Y tienen la otra ventaja de que pueden formar más células, porque tienen las macromoléculas que les permiten tener más estructura. Así que este metabolismo celular alterado es una enorme ventaja para la célula tumoral, porque le permite crecer igual que crece el feto, un embrión. Es más, me adelanto en decirles algo. No existe tumor, repito, no existe tumor que crezca más rápido que un embrión, un feto. Al revés, el bebé de embrión y feto crece más rápido que cualquier tumor que ustedes conozcan. En 9 meses pasamos de una célula a 2 kilos y medio, 3 kilos de niño. Y eso es el niño, porque además medio kilo de placenta, que también tiene lo suyo. En cambio, un tumor se dice, no es cierto, pero bueno, cáncer, pues. Cuando alcanza 1 kilo ya mató a una persona. Hay tumores mucho más pesados, pero generalmente son benignos. Pero un tumor maligno, un cáncer de hígado, por ejemplo, un cáncer de pulmón, mata a la persona cuando alcanza 250, 300 gramos, medio kilo. 1 kilo ya aguantó la persona un montón. Así que, y además, esto le toma al tumor años para conseguir. ¿Cuántos años? Quién sabe, porque es variable, pero definitivamente mucho más tiempo que un embarazo. Así que la eficacia de este metabolismo de glucosa aeróbica para crecimiento es impresionante y el mejor ejemplo lo tenemos en algo perfectamente normal, como es una gestación. Ahí tenemos ese ejemplo. Siguiente superpoder, apoptosis, evasión de apoptosis.
Le llega a la célula la orden, muérete. Pues no me muero. Y no se muere. Y ahí sigue viva. Entonces, si lo vamos sumando con los anteriores, se prolifera sin límite. No hace caso de las señales de inhibición de proliferación y además no se mueren las que ya se formaron. Pues imagínense ustedes, van juntando más células. Y si encima de eso tiene el efecto Barbour, pues entonces va a tener más oportunidad de formar más células. Ya solo con esto tenemos un tumor que crece bastante. Pues. Hasta aquí podemos decir que es benigno más o menos. Otra característica, se hace inmortal. Inmortal no como el Highlander ese que le daban un balazo y se levantaba, ¿no? O como los vampiros de película que, excepto si le clavan una estaca, ¿no? Pero le dan una cuchillada al vampiro o le pegan un balazo al vampiro así nomás y se ríe el vampiro y no le pasa nada. No me refiero a esa inmortalidad. Aquí estamos hablando de que la estirpe de células, la población celular, se divide sin límite. Hay que recordar el número de Hayflick. Dice este número que para cada población celular en el cuerpo humano hay un límite de divisiones celulares. Lo vimos cuando vimos en el primer módulo, división celular y demás, patología celular. Por ejemplo, para fibratos son 50 divisiones, se calcula. Una vez que se cumplen esas divisiones celulares, la célula entra en senescencia. Por eso todos nos vamos a morir. Los seres humanos y los seres vivos en general. Estamos condicionados para morir genéticamente. Una vez que se cumplan nuestras divisiones celulares, se acabó la historia. Cuando tengamos, no sé, 80, 90, 100 años, qué sé yo, pero se va a cumplir. Pero ¿qué ocurre con las células cancerosas? Rompen esta brecha, esta posibilidad, y recuperan la capacidad de dividirse sin límite. En ese sentido son inmortales. Digo, no es que le echen ácido y fuego, los quemen, se levanten riéndose, no se trata de eso. Se trata de que se dividen sin límite. De hecho, existen tumores que ya tienen décadas en cultivo de células y se usan para investigación. Las células HeLa, H-E-L-A, lo pronuncié más o menos en inglés, o ELA, pues en español, derivan de una mujer que supuestamente se llamaba Helen Larson, aunque no es el nombre correcto. Una mujer que tenía un cáncer de cuello uterino allá por 1950 y tantos. En esa época se estaban estudiando apenas las células tumorales y el médico tratante envió una muestra de tejido de biopsia a un investigador que lo puso en cultivo de células. Y esas células, por lo tanto, ahorita tienen como 70 años o más en cultivo y se siguen usando en investigación. La señora, por supuesto, se murió hace muchísimo tiempo, era un cáncer avanzado cuando se diagnosticó, pero sus células tumorales siguen viviendo hasta la fecha y seguirán viviendo mientras las mantengan en cultivo. Esa es la idea de inmortalidad, la capacidad de proliferación de manera irrestricta. Y hasta aquí, nuevamente, sería un tumor benigno. Luego tenemos angiogénesis. ¿Qué significa esto? Que va a formar vasos sanguíneos. Es muy importante. Van a crecer mientras tenga vasos sanguíneos que les llevan nutrientes. Si no tienen nutrientes, no va a poder crecer el tumor. Así que si ven un tumor que está creciendo es porque está formando vasos sanguíneos. Esa es la idea fundamental. Si no los puede formar, se queda chiquitito. Esta idea ya la desarrollaremos con más sentido, pero es muy importante. Y también lo pueden tener los tumores benignos. Y aquí sí ya entramos en los terrenos de la malignidad. Perdón, aquí me brinqué uno. Habilidad de invadir y dar metástasis. Esa es la idea fundamental. Desde que invada y dé metástasis ya estamos en el terreno de la malignidad. Sobre todo si son metástasis definitivamente. Porque en ese caso el tumor ya tiene la capacidad de destruir la membrana basal, romper colágeno, romper fibras elásticas, matar células vecinas y sobre todo la capacidad de sobrevivir al ambiente hostil que representa la linfa o la sangre y poder llegar a otro lugar y formar una colonia nueva de células que es la metástasis. Recuerden la distinción, no es lo mismo salir del tumor que formar metástasis, son dos cosas muy diferentes. La célula puede salir pero se muere en el camino, no pasó nada. Lo grave es que salga del tumor, llegue a otro sitio y ahí forme un nuevo tumor. Esa es la parte grave, realmente. Hasta ahí son 7. Y 8, la habilidad de evadir la respuesta inmunológica. Recuerden que el sistema inmune reconoce lo extraño, la célula tumoral tiene mutaciones, por lo tanto es extraña porque expresa antígenos diferentes, no hay en el cuerpo humano, y debería morir.
Y falta una novena que no puso acá el autor, que es defectos en la reparación del ADN. No sé por qué lo quitaron, pero en libros, ediciones anteriores del libro ahí estaba. Entonces, si hay defectos en la reparación del ADN, las mutaciones anteriores van a persistir y esto va a permitir que se dé. Así que esos son los 9 superpoderes, no incluye el otro que les comentaba, 9 superpoderes que tiene la célula tumoral. Mientras más superpoderes tenga, más agresiva es y más riesgo tiene la persona de sufrir con el tumor que presenta. Recuerden que el tumor benigno puede matar y los tumores cualquiera pueden hacer sufrir mucho a las personas, ya sean benignos o malignos. Esa es la noción. Y como ustedes se dan cuenta, la diferencia entre benigno y maligno depende de qué tanto se expresen esos superpoderes. Si tienen 1 o 2 o 3 o 4 o todos, y de qué tan intenso es el cambio. Y aquí lo tienen, el dibujito, que son los superpoderes que presentan. Son los 8, están allá, invasión de metástasis, proliferación sostenida, etcétera, que caracterizan a la célula tumoral. Aquí creo que ya nos ubicamos correctamente en lo que es el cáncer propiamente. Es un conjunto de células que tienen cambios genéticos, tienen alteraciones, ya sea por mutación o epigenéticos, en ciertos grupos precisos de genes, los que regulan la proliferación, los que evitan la proliferación, los de apoptosis y los de reparación, y que van a permitir a la célula adquirir alguna o todas de estas 9 capacidades que caracterizan a la célula tumoral y que no encontramos en las células normales. Y con eso terminamos esta presentación. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Y la clase también, porque son las 6:57. ¿Alguna pregunta? Nada, muchachos, Dios mío, ni una manita levantada. O me dejaron solo, si fueron a dormir, o soy un genio de la docencia, quién sabe. Nada. Nada, doctor, aquí andamos. Doctor, ninguna pregunta por mi parte. Bueno, ya dejaron de ver Mandalorian y ya me están respondiendo, ¿no? Bueno, si no tienen mucho que hacer, les recomiendo que vean Mandalorian, por cierto, está muy bueno, ¿eh? No sé si ya lo vieron ustedes. Nos vemos entonces el lunes próximo, diviértanse con la parte que sigue. Creo que con lo que hemos visto hasta ahorita ya pueden preparar su trabajo, los que quieran terminarlo. Y lo voy a dar por definitivo hasta unos días antes del examen. Así que si por alguna razón alguno de ustedes quiere hacer alguna modificación, no hay ningún problema, ¿eh? No vayan a creer que porque ya lo mandaron, no se pueda modificar. Si no hay otra cosa, nos vemos, muchachos. Doctor, una pregunta antes. Sí, dime. ¿Cuál era el último punto que retiraron en la edición más actual? Alteraciones en la reparación del ADN. Gracias, doctor. Muy bien, si no hay otra cosa, nos vemos entonces. Diviértanse. Bueno, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias. Hasta luego, Doc. Adiós, maestro. Feliz fin.